disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con José Alejandro Godoy, autor de varias publicaciones, politólogo, analista político. José Alejandro, bienvenido a Rajes del Oficio. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, una breve intro de José Alejandro, a José Alejandro Godoy. Él es autor de este libro, El comercio y la política peruana del siglo XXI, que es un librazo. Pero luego nos sorprendió con otro que sí es de antología, El último dictador, vida y gobierno de Alberto Fujimori, que en mi pequeña opinión es la Biblia sobre el gobierno de Fujimori. Y este sábado presenta este otro libro, Los herederos de Fujimori, el legado del último dictador. José Alejandro, ¿en qué? A ver, primera cuestión, porque yo de verdad que estoy impresionado, auténticamente impresionado de la prolijidad, de la investigación, de los detalles de cada una de estas publicaciones. Yo pensé que El último dictador ya era como una especie pues de libro definitivo sobre el gobierno de Fujimori, pero este último que se complementa es también de lectura imprescindible. A ver, ¿cómo haces? ¿En qué tiempo haces, publicas estas cosas? A ver, el libro sobre el comercio originalmente fue mi tesis de maestría para graduarme en ciencia política y gobierno de la Universidad Católica. Entonces ese fue un trabajo que duró más o menos un año y medio. Le fui añadiendo algunas entrevistas adicionales una vez que Fernando Tuesta, que fue el asesor de la tesis, dijo, esto tiene todo el potencial de ser un libro. Y bueno, lo editó el IEP, fue también un proceso más o menos de un año adicional de entre idas y venidas, nuevas entrevistas, la edición final y finalmente salió en el 2019, ¿no? Entonces eso es un poco la trayectoria de ese primer texto. El último dictador es un libro que yo tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Yo encontraba que los textos sobre Fujimori más completos, por ejemplo el de Sally Bowen, llegaba básicamente hasta los inicios del 2000, cuando Fujimori lanza su candidatura a su tercera inconstitucional reelección. Había otros textos un poco más analíticos, como el de Carlos Iván de Gregori, estaba el de Murakami, sobre Perú le era el chino, pero no había un relato que de alguna u otra manera abarcara. Desde la campaña 90, que debe haber sido la campaña más comentada de los últimos 40, 50 años más o menos, hasta que Fujimori renuncia por fax ¿no? Entonces, la idea comenzó originalmente, y esto se lo plantea así a Jerónimo Pimentel, que es Penguin. digamos, la cabeza de Penguin Random House, de hacer un solo libro con Alberto y con Keiko, ¿no? Era un poco la idea. Pero luego en el camino, y un poco allí mi pareja fue la que iluminó el camino y ella dijo, oye, ¿cuántas páginas vas de este? Estoy conectado. O van 300, no, hasta 2 libros. No puedes abarcarlo todo uno solo, sino pues te va a salir pues una Biblia, ¿no? Entonces, quedó así y finalmente el último dictador quedó como un primer volumen y luego, tanto porque quedaba un segundo volumen pendiente como por el éxito que ha tenido el último dictador, hemos sacado este año, lo estamos presentando en la feria este sábado, Los herederos de Fujimori, que es 3 historias en una en realidad, ¿no? Es un libro más, digamos, que trata de abarcar 3 cosas. Fujimori, qué pasa con él después del 2000, Keiko y Kenji, que son 2 personajes centrales en la política peruana, sobre todo Keiko Fujimori, y finalmente los otros herederos de Fujimori, que son los gobiernos que han venido después, ¿no? Desde Paniagua hasta Castillo.
que es lo que tú además ya introduces en el preámbulo del libro. Ahora, como reflexión de ensayista, de investigador sobre el gobierno de Fujimori y lo que ha venido después, ¿cuáles han sido estas? ¿Qué cosas se te han quedado a ti en la cabeza? A ver, sobre el gobierno de Fujimori, yo creo que lo que buscó hacer ese libro es un poco contarle a dos tipos de lectores, ¿no? Al que lo vivió, nosotros para arriba, Ujú. y al que no lo vivió, que son básicamente chicos como, por ejemplo, mis alumnos universitarios o tus hijos, por ejemplo, Claro, que no exacto. vivieron necesariamente la época, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, el texto lo que busca cubrir es eso. Eh, Conocer un poco más qué pasó. Y es básicamente por eso es que es un relato antes que una opinión. La opinión la dejo sentada en el prólogo, Ujú. ¿no? En los herederos de Fujimori la cosa es, ok, un poco decir cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a una situación en la cual ya no creemos en nada o en nadie, en donde hemos terminado después de 20, 22 años de democracia sumamente desesperanzados, y cómo al mismo tiempo también la saga de una sola familia, ¿no? Y en esto se parece mucho esto a Cien años de soledad o a Conversación en la Catedral, es la que de alguna u otra manera termina definiendo un poco el destino de un país, ¿no? Y cómo esas expectativas constantemente defraudadas van haciendo que el peruano promedio busque distinto tipo de candidatos, ¿no? Un economista venido a Harvard, de Stanford, como Toledo, un ex presidente que había hecho el peor gobierno del siglo XX, como Alan García, Ujú. un ex militar como Humala, un economista, banquero, inversor como PPK, se encuentra con un Vizcarra que viene de la política regional, con un Paniagua que viene del mundo más institucional, con un Sagasti que viene de la ciencia y tecnología, y termina eligiendo luego a un maestro de escuela rural como Castillo, ¿no? Y en todos los casos, salvo con las excepciones de Paniagua y Sagasti, en general termina sumamente decepcionado. Todos estos personajes terminan en problemas judiciales. Yo por momentos digo que este libro parece un thriller judicial por momentos. Hay momentos en donde la trama ya se vuelve muy judicial, muy policial, ¿no? Pero creo que, digamos, la política peruana ha sido en los últimos años eso. Y por eso es que también separé el libro, y ahí es un poco también un homenaje claro a Conversación en la Catedral, esta estructura de capítulos que alternan el tiempo del 2000 al 2015 Ujú. y luego lo que viene desde que Keiko se va a Harvard a dar esa famosa ponencia invitada por Zelensky hasta la elección del 2021, ¿no? Entonces es un poco jugar con los tiempos. Sí, no, además, una cosa que quiero añadir es que lo bacán de el último dictador como los herederos de Fujimori están súper bien escritos, o sea, se leen con una facilidad. Claro, son gordos, pero el estilo ayuda un montón. Y además, son ya parte de nuestra historia. O sea, yo creo que van a ser libros imprescindibles a los cuales uno tiene que recurrir para conocer lo que ocurrió efectivamente durante el gobierno de Fujimori y lo que pasó después. Yo a mi hijo Antonio le he dicho, oye, tú tienes que leer El último dictador. O sea, ¿no? A él que le interesa un poco saber la cosa política, qué pasó en los diferentes gobiernos, El último dictador te lo cuenta todo como una Biblia. Es verdad, hay otros libros muy importantes, los de Sally Bowen, el de Ricardo Uceda sobre Muerte en el Pentagonito, y así los de Yohamovitz, pero claro, son como pedazos de la historia y tú lo que haces es, en un solo libro, ¡pum!, recopilas todo, ¿no? Y le das un orden cronológico que hace que la cosa fluya y uno diga, wow, cómo se va desarrollando este gobierno. Ahora, varias reflexiones que comparto o contrasto contigo. Uh -huh. ¿Cómo así, después de este gobierno,
porque tú concluyes, es verdad que tu opinión, tu posición está al inicio y lo demás es un relato aséptico. Pero ese relato aséptico te lleva a concluir que este ha sido un gobierno nefasto, corrupto, perverso, que abusó del poder en todas sus formas, termina como con el gobernante prófugo y sin embargo, el votante, el ciudadano peruano, una parte de este, insiste en buscar o aspirar a repetir un régimen como este. ¿Eso cómo se explica? A ver, hay varias claves que se van dando en el último dictador y que creo que se completan aquí en los herederos de Fujimori, ¿no? Son varias, ¿no? Primero, yo creo que Fujimori fue súper efectivo en venderle a la gente, sobre todo muy arriba, muy abajo, de que él fue el responsable principal de dos cosas: sacarnos del desastre económico en el que nos encontrábamos post Alan García y haber derrotado a Sendero Luminoso. Yo en el libro, en El último dictador, lo que cuento es cómo lo primero se hizo a regañadientes, y de hecho del 96 para adelante paró las reformas económicas, estuvimos en una recesión monstruosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también demuestro que Fujimori, cuando estaban capturando a Iván Guzmán, se estaba yendo con Kenya a pescar. O sea, Y sus ministros estaban en cócteles, ¿no? sus ministros estaban en hoteles, uno en la embajada británica, Montesinos estaba en una reunión, no, nadie sabía absolutamente nada. Pero Fujimori y Montesinos fueron sumamente efectivos en apropiarse de eso. Y si tú le preguntas a la gente, A cualquiera. distintos sectores, No a cualquiera, pero vemos a mucha gente. a mucha gente, Sí, digamos, nos dice, libró del bueno, terrorismo. Fujimori nos libró del terrorismo. nos libró del terrorismo y metió la economía de mercado. Ya, eso es un poco la línea, independientemente que haya sido un criminal y todo lo demás, ¿no? Creo que hay una segunda cuestión. Creo que hay, lo cuento en los herederos de Fujimori, hay la construcción de un martirologio, ¿no? Así como el APRA o lo ocurrido en los 30, ¿no? La revolución de Trujillo, las matanzas en Chanchán, la persecución allá de la Torre y a varios de sus líderes que se van fuera del país. Construyen entre los 30 y los 50 un martirologio que le da una identidad. Los fujimoristas, a partir de los juicios que vienen luego del año 2000, también construyen o buscan construir entre ellos la identidad del mal, ¿no? Agarran algunos casos que efectivamente uno se quede en la duda de que efectivamente fueron justos o no fueron injustos, ¿no? Algunos los cuento, ¿no? Por ejemplo, el caso de la salida de Luz Salgado y de Carmen Lozada del Congreso de la República. Es un caso que yo revisito y llego a la conclusión que es como que podrías haberla sancionado de repente con una suspensión, pero no necesariamente con haberla sacado del Congreso, ¿no? Creo que en ese tipo de decisiones es donde ellos van construyendo esa identidad, ¿no? Luego está esta alianza muy efectiva que se cuenta desde el inicio de los herederos de Fujimori entre Carlos Raffo y Alberto Fujimori, ¿no? Carlos Raffo fue no fue, sigue siendo una persona muy cercana al gobierno, a pesar que hay momentos en donde está más cerca, hay momentos donde rompe con el fujimorismo más institucionalizado, si lo quieres ver así, pero ellos lo que van construyendo en todo esto es básicamente esta idea de que Fujimori es alguien que tiene que venir para un poco rescatar o salvar el Perú de un conjunto de males que posiblemente vayan a volver, ¿no? Y claro, frente a la mediocridad y a la corrupción, que hoy conocemos que es mucho mayor, y tú intuías en alguno de tus libros sobre el gobierno de Toledo, ¿no? Era un poco como que él buscaba presentarse como eso. Tercero, construye un enemigo. Y el enemigo básicamente tiene nombre de alimento venido de Rusia, ¿no? Los caviares. ¿No? La construcción del caviar como inicialmente un izquierdista, luego esto pasa a personajes poco, digamos, a los cuales no se les podría poner, digamos, ninguna chapa izquierdista, como por ejemplo nuestra amiga Rosa María Palacios, ¿no?
les ponen esta chapa, ¿por qué? Por sus pretensiones de tener una mirada más institucional, su creencia en los derechos humanos, en la lucha con la corrupción, pero provenir de sectores acomodados, sectores medios, y entonces, claro, en un país en donde seguimos funcionando con todas las categorías de raza, clase, todo esto que cuenta Kotler muy bien en Clases de Estado y Nación, pues lo que termina ocurriendo es que, claro, tú le zampas esa chapa a este grupo de gente y dices, ah, estas son cosas de ricos, estas no son cosas de pueblo, esto es un sentido de justicia muy distinto a lo que la gente quiere, lo que la gente quiere es pinchar al delincuente, quiere justicia a la bruta, cómo se hace en los 90, ¿no? Y un poco que hay una construcción de identidad. Y luego creo yo que Keiko Fujimori asume un rol de sucesora de la dinastía, que le da un liderazgo distinto, ¿no? Hay una cosa que escribía muy bien Carlos Meléndez en un texto que se llama El Mal Menor, ¿no? Que es sobre esto, es un texto sobre las identidades fujimorista y antifujimorista, ¿no? Y hay una cosa que es muy peculiar, y creo que le da sentido al hecho de que Keiko sea vista como una líder importante para algunos sectores, ¿no? El fujimorismo, concluye él a través de encuestas que ha hecho, sobre todo en sectores populares, es un fujimorismo que se transmite como idea entre mujeres sobre todo. ¿Ah, Y sí? al ver sí, entre mujeres, ¿no? Son las mamás, muchas de ellas beneficiarias de programas sociales en los 90, la que les transmiten a los hijos la idea de que con Fujimori pudieron darles alimento a los hijos, o comenzar un pequeño negocio, o este tipo de cosas, y es a través de ahí, de esa línea matriarcal, donde viene esto, de un lado, y de otro lado, claro, tú tienes una lideresa como Keiko Fujimori que, claro, no tiene fisonómicamente la expectativa de una madre, pero sí tiene todo el discurso de una madre conservadora, ¿no? Mano dura, familia heteroparental, aunque eso le va a costar ahora más que se acaba de divorciar, ¿no? Y un discurso de orden, de seguridad, ¿no? Es una maternidad autoritaria, como se ejerce en muchos de los hogares del país. Yo creo que por eso también hay un sentido común que empata con eso. Ahora, Keiko ha postulado 3 veces, ¿no? Y hay que ser honestos, digamos, esas 3 oportunidades ha estado ahí, digamos, de casi estar a puertas del triunfo. Siempre ha sido vencida y derrotada al final. ¿Tiene espacio para una cuarta postulación? ¿Tú qué crees? Yo creo que ella quiere una cuarta postulación. Yo creo que ella está en el imaginario, como muchos, de que, al igual que a Lula da Silva en el año 2002, le va a llegar a la cuarta, ¿no? O sea, Bueno, yo creo que ella pero quiere. Lula ahorita, digamos, tiene muchas posibilidades en Brasil, ¿no? No, 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 o sea, me refiero a la del 2002, la primera Ah, vez ok, que fue ok, elegido ok. presidente, no, no, no esta en donde prácticamente todo el mundo tiene claro que, salvo catástrofe, Lula va a ser el próximo presidente de Ujú. Brasil, ¿no? Entonces yo creo que ella quiere, yo creo que ella además tiene o ha cogido este gusto por la política que no estaba tan metidos, o sea, tú haces el contraste entre el capítulo inicial del libro, donde ella dice, yo no voy a hacer política, yo quiero dedicarme Esa parte es graciosa. materiales, ¿no? Y luego cuando ves a esta persona tan en búsqueda de saciar ansias de poder muy fuertes, ¿no? Que se convierte en este monstruo que digita desde chats en Telegram a la bancada, que busca reuniones con magistrados para tratar de tener sus juicios, o sea, está en eso, ¿no? Entonces tú ves ahí el contraste de alguien que le gusta el poder y que, claro, la única forma en la cual ha aprendido a tener poder es la forma del padre. La forma del padre y la forma del tío Blay, ¿no? Porque no olvidemos Ujú. que estos chicos fueron criados en los 90 en el sí.
hasta que se comenzaron a ir a Estados Unidos a estudiar en universidades, cuestión que no tenemos hasta ahora clara cómo se financiaron esos estudios. Pero fíjate, ¿no? O sea, Pero ese es, por ejemplo, una interrogante que queda flotando en tu libro, ¿no? Y que es resucitada, porque claro, oye, hasta el día de hoy nadie ha explicado cómo se ha financiado la educación en el extranjero de los 4 hijos de Fujimori. sobre todo cuando no tienen, por ejemplo, becas, porque tú normalmente Exacto, cuando te vas a Estados exacto. Unidos a estudiar algo, sobre todo programas incluso, tanto programas de pregrado como de posgrado, normalmente un chico peruano promedio, incluso un chico peruano de clase media o de clase alta, busca una beca, porque Claro. sabe que el costo de vida que tiene que cubrir. Entonces, ¿de dónde, no? Entonces es una pregunta que, claro, el Poder Judicial, el Ministerio Público no ha podido afrontar, pero es una pregunta que queda flotando en el libro. Y hay como 6, 7 explicaciones que se dan ahí. Sí. ¿Te inclinas por alguna de las 6 que aparecen ahí, no? No, porque no tengo cómo ver cuál de ellas. Yo creo que cualquiera de las 6 Mm. puede ser posible, pero ninguna es Alberto Fujimori con un sueldo de 2.000 soles pagó estas universidades. O sea, no hay forma. Ahora, No hay forma. otra de las cosas que te quedan rondando en la cabeza luego de leer El último dictador y Los herederos de Fujimori, es que en la política peruana hay como un punto de inflexión, que es cuando se da el golpe de Estado de 1992, el zarpazo a la democracia, y todo lo que viene desde entonces hasta la fecha, ¿no? Donde los dos únicos jefes de Estado que han pasado más o menos piola, ¿no? De regular para más, digamos, han sido dos jefes de Estado que no fueron elegidos, Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, con todas las críticas que se le puede hacer a ambos gobiernos, pero comparado con los elegidos democráticamente, hay una diferencia abismal, pero abismal, claro. También hay cosas a considerar que han sido gobiernos muy cortos, pero que en esos cortos tiempos sí hicieron cosas a favor del Estado de Derecho, de robustecer la democracia, de fortalecer las instituciones, pero claro, cuando volvemos a elecciones, todo va para mal. O sea, y mira en lo que hemos terminado ahorita, ¿no? Claro, lo que pasa con esos dos gobiernos es que son dos gobiernos que tienen, por lo mismo que tienen corto tiempo, como que metas muy, muy claras y muy puntuales, y las cumplen, ¿no? O sea, Paniagua, dar elecciones generales, devolverle algo de prestigio a la presidencia luego de tener o sea, vamos, repito, un presidente se fuga en medio de una cumbre internacional, se va a Mm. la tierra de sus ancestros, renuncia por fax y se acoge a una doble nacionalidad que no sabíamos del todo claro que su padre lo había inscrito tanto en el Consejo japonés como en el registro civil peruano en forma simultánea. O sea que nos podemos explicar a partir del contexto de los años 30 de persecución a los migrantes japoneses, ¿no? Pero este señor aprovecha ese evento ya en ese momento de 60 años atrás para poder finalmente jugarse el país. Entonces, claro, Paniagua llega con eso y Paniagua no solamente llega con eso, cumple con eso, sino que va con más. O sea, Paniagua hace el primer, crea el Consejo Nacional de Educación, crea la Comisión de la Verdad, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que tiene una mira un poco mayor, ¿no? Y Sagasti lo que hace es elecciones generales limpias, vacunación. O sea, vamos, el gran piso de vacunación. No teníamos vacunas cuando Vizcarra salió del poder. Obviamente el señor Merino en una semana, en donde básicamente se dedicaron a ver cómo se repartía la torta, no hizo nada por vacunar o por conseguir estos contratos, ¿no? Es el gobierno de Sagasti es el que deja todos estos contratos que son los que permiten finalmente que el Perú, mucho más rápido incluso que varios países de Europa, puede estar aplicando cuarta dosis, ¿no? O sea, eso es en parte lo hecho por el gobierno de Sagasti. Entonces son gobiernos que tienen miras muy claras de lo que quieren hacer. Yo creo más bien que lo que pasa con los gobiernos elegidos es que se conforman con llegar y luego no saben qué hacer, ¿no? O sea, Toledo, no sé si tú te acuerdas, decía,
era muy fácil gobernar, ¿no? Sí, claro. Y, claro, Y y algo que después dijo, ¿por qué no me aplauden? ¿Te acuerdas de claro, esa frase, no? por ¿Por supuesto. qué no me aplauden? Claro, y yo encuentro en el libro, y lo cuento al inicio de un capítulo que se llama además Frivolidad, cómo Toledo muy rápidamente descubre Puntasal, Claro. lo cree pues su Camp David informal, ¿no? Camp David, para que nos están viendo, es la residencia de vacaciones oficial del presidente de los Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, incluso en Chile, países en donde hay un mayor grado de institucionalidad, se considera que el presidente puede tener un periodo, Sus sobre todo vacaciones, claro. de vacaciones, Hasta el Papa los ¿no? tiene, pues, ¿no? Para eso está Castel Gandolfo. Claro, ¿no? Pero acá en el Perú, como no tenemos institucionalizado eso, pues Toledo agarró y se fue a Punta Sal y se iba a Punta Sal cada vez que... Lo que pasa es que parecía que Toledo está en unas vacaciones permanentes. Claro, ¿no? Tafur decía que, digamos, el último año PPK era básicamente el amigo elegido de Toledo. ¿No? O sea, porque prácticamente Es verdad, es verdad. el que terminaba manejando la situación pública, considerando que él era el presidente del Consejo de Ministros de Toledo, ¿no? Yo un poco me pasa lo mismo con los demás, ¿no? O sea, García creo que se siente muy bien primero llegando, después de esta reivindicación, después del primer desastre, y luego entra con toda esta impronta hiperconservadora, ¿no? Por eso es que yo he dicho que de alguna u otra manera, de todos los gobiernos que vienen después, García es el más heredero de Fujimori de todos. Pues lleva militares en la plancha, tiene este discurso contra las ONG de derechos humanos, saca este discurso del perro del hortelano contra Bagua, ¿no? Tú tienes un libro muy bueno, Alanadas, que es un libro en donde tú cuentas por muchas de estas cosas, ¿no? Y en donde queda claro pues, que fue un gobierno mediocre y un gobierno de una oportunidad desperdiciada, porque el país en ese momento creció como nunca. Sí, claro, Como pero nunca. vemos también a Alan García lo que hizo fue poner piloto automático porque estaba en un contexto económico global que lo favorecía, ¿no? Exacto, y no hizo ni una sola reforma. Ni una sola. O sea, cosa que, por ejemplo, incluso Toledo y Humala se pueden jactarse de haber hecho algunas cosas. Algunas. Pero Claro, lo demás, pero es verdad que todos se han aupado a una suerte de capitalismo mercantilista, ¿no? No sí, liberal, un sí. capitalismo mercantilista en el cual, digamos, han flotado y han corrido las olas que tenían que correr, pero, digamos, el Estado sigue siendo un desastre y de alguna forma no han satisfecho a este país de necesidades siempre insatisfechas y hemos terminado, porque yo creo que ya estamos casi tocando fondo, ¿no? Con nuestra realidad vigente, con Pedro Castillo, y yo no sé cómo vamos a salir de esta. ¿Tú tienes una idea, no? A ver, yo creo, coincido contigo, lo que hemos tenido es básicamente un capitalismo de patas, ¿no? O sea, y eso se ve desde Toledo llamándolo a Maiman y a Pollack a un viaje a China diciéndole, oye, vénganse acá, pero la vamos a pasar bien, ¿no? O Claro. sea, Los para amigos no de Palacio. claro, para no hablar luego de las relaciones de Barata con Toledo, con García, ¿no? Con Mala, ¿no? Y para no hablar de todos estos empresarios, expresidentes de Confiep alrededor de García, con puestos públicos, y obviamente el gobierno de PPK, que era una mezcla de gerentes de empresa privada con gente que quería hacer negocios, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves eso y cuando tú ves de alguna u otra manera todo digamos, mucha gente que es la misma rotando alrededor de distintas cosas, claro, llega alguien como Castillo que dice, oye, yo voy a romper esa argolla, pues la gente se termina ilusionando un poco. Pero claro, rompes esa argolla para meter a tu argolla, una argolla muy mediocre en términos Es de una argolla gestión. de pirañitas, ¿no? Antes era una Una, argolla, y digamos, una, de y una, corruptos de saco y corbata, y o ahora sea, tienes una argolla de pirañitas. no, y además a la que la agarras de modo muy rápido, de modo muy fácil, Así es.
porque ni siquiera saben esconder qué es lo que está, qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque digamos, la coima de 20 millones, finalmente 35, pero luego 20, Toledo se ocultó por años. Las loncheras de Barata, Alan García, se ocultaron por años. Las supuestas coimas a Vizcarra cuando era gobernador regional también se ocultaron por años. Claro, y ahí te lo empañaron en uno. Claro, esto lo estamos viendo como si estuviéramos viendo la película en vivo. Además, claro, en vivo. Cuestiones que en otros gobiernos hubieran sido casos menores, ¿no? O sea, esto de pedir plata para los ascensos es algo que se ha comentado a nivel de rumor en otros gobiernos. Y lo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una constante, ¿no? En nuestro diario de Fujimori lo que se cuenta es básicamente, claro, el caso Lavajato, el caso de Pueblo de la Construcción como los grandes, pero así como esos hay varios ya a nivel regional. Y es un poco la lógica, ¿no? Es la lógica de gobierno regional que tú sabes que se va a caer, en algún momento se va a caer, y que en ese momento es chapa lo que puedas porque no va a haber otra chance de hacer nada más, ¿no? Entonces... Que eso, perdón, José Alejandro, eso también ¿no? te cuestiona el proceso de la regionalización. Porque Sí. tú ahora escuchas gobierno regional, obras, y dices, acá hay corrupción de todas maneras. Y de hecho, uno, mira, aún así al azar, digamos, la chuntas, porque son efectivamente candidatos que entran para, no voy a generalizar, no voy a decir que es el 100% de los candidatos, pero sí más de un 90%, que es un montón, que entran para lucrar, para hacerse de comisiones con las obras y el presupuesto destinado para esas obras y sacarse su porción, ¿no? Su alita. O sea, y tú tienes dos es casos que son... un asco. Tú tienes dos casos que son súper cercanos a Lima. Ancash, al norte. Sí. Ancash, todos los gobernadores regionales han terminado presos o han terminado destituidos. Todos. Desde el primero, fue un aprista, hasta el caso dramático de César Álvarez, que eso termina además en una red que incluye incluso asesinato, ¿no? Entonces, el caso de Ancash, cercano a Lima, al norte de Lima nomás, te dice una cosa. Pero al costadito de Lima, en Callao. O sea, el señor Puri intentó postular esta vez, felizmente no ha podido, eso pero el también me señor parece alucinante. acababa de salir de Angón por el peaje más corto de la historia, ¿no? Que es este peaje que teníamos en un tramito de creo que 800 metros de la avenida Fawcett hasta el aeropuerto, ¿no? Entonces, y eso que es solamente uno de los casos, ¿no? Tenemos además al señor Félix Moreno también metido en Lavajato, al actual gobernador regional también hay acusaciones. Estamos hablando del Callao, que está al costado nomás, que prácticamente es una unidad, ¿no? Para no hablar de nuestros alcaldes, ¿no? Señora Villarán, en un proceso metidas a cuello. El señor Muñoz, destituido en uno de los actos más idiotas, cometido por él, dicho sea de paso, de los últimos tiempos. Y el señor Castañeda, que se murió en medio de múltiples acusaciones que ahora gente de Castañeda, que está con Urresti, y del otro lado, gente de López Aliaga, están que se dicen la vela verde entre los unos y los otros. Ahora, dos tendencias que se dan desde el gobierno de Fujimori hasta la fecha. Es esta corriente cada vez más conservadora, que ya nos ha puesto como país, digamos, a niveles realmente opuestos a los de los países más progresistas y vanguardistas, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos. Y lo otro, esta involución del Estado que va siendo desmantelado, las instituciones van siendo adulteradas y acomodadas a los intereses políticos del gobierno de turno. O sea, nos están llevando realmente a una situación de no retorno. O sea, a mí lo que más me preocupa es, oye,
esto va a tener en algún momento, vamos a tener la posibilidad de enmendarnos, de revertir esta situación. A ver, tú mencionabas esas dos tendencias. Yo quiero comenzar con la segunda. Lo que hemos tenido en los últimos 20 años son islas de excelencia en el Estado, ¿no? El MEF, la SUNAT, el BCR, Sí. la SPS, luego, hasta antes de este gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Hay algunas cosas que se estaban haciendo bien en algunas instituciones, ¿no? Lo que ha ocurrido es que la degradación del Estado en este gobierno ha sido súper acelerada, de un lado, porque ha sido relativamente fácil meter a gente que no estaba capacitada para nada en puestos clave, de un lado, pero del otro lado, y eso lo digo al final del libro, la tecnocracia, tanto, si lo quieres, más liberal en lo económico, más social en lo valorativo y en lo político, son tecnocracias huérfanas, ¿no? No existe ni un partido liberal ni un No. partido socialdemócrata que de alguna u otra manera puedan agrupar a estas personas y sostenerlas O una izquierda liberal, ¿no? políticos, ¿no? O una izquierda liberal, O una izquierda que en liberal. algún momento parecía encarnar Susana Villarán, Hasta pero que lamentablemente, que efectivamente, hasta que cayó en desgracia. sí, sí, ¿no? Tanto por su gestión como por los sucesos que conocimos después, ¿no? Entonces, allí yo creo que al no tener ese respaldo político ha sido muy fácil quitar a esta gente, a estos funcionarios o altos funcionarios del camino del Estado. Y en el otro lado, tú lo que tienes es una arremetida conservadora que se viene larvando que se venía larvando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es global, pero que en el Perú claramente está avanzando sostenidamente. Uno de los Algo que no se puede negar. uno de los personajes principales de los herederos de Fujimori es Juan Cipriani. No es mal, ¿no? Es alguien que aparece queriendo capturar a la católica, es alguien que aparece sacando o castigando curas que no son de su agrado, aparece como una suerte de mentor espiritual de Keiko Fujimori, y una de las preguntas que yo me hago es cómo Keiko Fujimori, habiendo estudiado en un colegio religioso más progresista como la Recoleta, termina siendo prácticamente optada por el Opus Dei, ¿no? Entonces, esto de alguna u otra forma, Cipriani además, recordemos, es quien oficia el matrimonio religioso de Keiko Fujimori en la iglesia de Fátima, yo sé de paso. Y es el que ¿No? concerta esta reunión con PPK, en la que después Keiko le da un puñal en la espalda, ¿no? Y es quien finalmente también hace reuniones para sacar a Fernando Zavala en el 2017, ya en ese momento la confluencia conservadora alrededor de Cipriani lo que decía es que quien tenía que ser el PCM era Antero Flores Arau. Y en el gobierno de Alan García, por la radio, que era su púlpito principal, pide la renuncia del ministro de Salud, no me acuerdo si era Oscar Oscar Ugarte, Ugarte. ¿no? Oscar Ugarte. Por simplemente razones conservadoras, porque en la cabeza de Cipriani sus ideas religiosas tenían que convertirse en políticas públicas, ¿no? Por una cuestión de fe, de una fe conservadora, carca y reaccionaria, además. Entonces, claro, Cipriani lo que deja armado, instalado es un ecosistema de periodistas, manejadores de imagen, lobistas y políticos alrededor de él que defienden estas ideas. Porque vamos, no es en vano, por ejemplo, que aparezca Jorge del Castillo en algún momento como una voz opuesta a la Unión Civil y termine luego escribiendo uno de los comentarios en el libro de homilías de Monseñor Cipriani, ¿no? Entonces, no es en vano que alguien del Opus Dei, Al libro este que se llama Doy Fe. aparezca ahí, ¿no? Claro, ¿no? Ah, Jorge del Castillo escribe ahí. Hay un libro que recopila las homilías de Cipriani en 28 de julio, ¿Ya? que hay comentarios de diversos políticos, ¿no? Está Natalia Primo, Antero, y también está Jorge del Castillo. Y Lourdes Flores.
¿no? O sea, todo Bueno, este ya, ecosistema, ok. Lourdes ya, Flores todo y este, Amprimo no me sorprenden, pero Jorge del Castillo. bueno, Esa derechización del APRA también me parece alucinante, ¿no? A veces es otra historia. U otro sí, libro. sí, o sea, por eso que digo, Cipriani es un personaje que aparece por puchos en el libro, pero creo que de alguna u otra manera representa eso. Y claro, cuando tú tienes a alguien que viene del Opus, como López Aliaga, es de alguna u otra manera ya la politización final de ese tipo de ideas, ¿no? Y del tipo de alianzas que Cipriani fue tejiendo con las iglesias más conservadoras del mundo evangélico, ¿no? No en vano tú has tenido como parlamentarios, uno con perfil más alto que el otro, por ejemplo, Esdras Medina, este señor que quería ser presidente del Congreso y que ha sido presidente de la Comisión de Educación y uno de ¿Mm? los presos para tumbarse la reforma universitaria. Del otro lado, la señora Milagros Aguayo, que es copropietaria, junto con su esposo, de una de las iglesias evangélicas más importantes en niveles socioeconómicos A, ¿no? Y en donde el discurso es igualmente conservador, ¿no? Después de los herederos de Fujimori, ¿qué viene, mi querido José Alejandro Godoy? Tengo Un un libro par de, sobre Cipriani. no, tengo un par de ideas en la cabeza, ¿no? A Yo ver, ¿cuál es? justo, a ver, Compártela, por favor. sobre Cipriani hay un articulito para un libro que he escrito para la Universidad del Pacífico en donde me meto más un poco en el rollo religioso, ¿no? Católicos, evangélicos y demás, ¿no? O sea, ese lado religioso y creo que lo he exorcizado un poco en ese texto más corto. Yo creo que una posibilidad es hablar de los 80, ¿no? Yo creo que eso es una década también fundamental y una década sobre la que se ha escrito muy poco, ¿no? Muy O sea, poco. por ejemplo, libros Bueno, sobre el primer... está el libro de Pedro Cateriano, ¿no? Está el libro de Pedro Que es Cateriano, más enfocado, digamos, en las acusaciones contra García. claro, pero después, mira, sobre el primer gobierno de Alan García básicamente hay dos grandes libros y una gran tesis que en algún momento debería publicarse, ¿no? Está el de John Cradley sobre Alan García en el poder, es un académico Ese no lo británico he que publicó leído. el libro con Pace hace 1000 años, entonces Porque tú como te has leído unos... todo. Me alucina que Y te has hay un, leído todo y te has visto todos los videos que están en YouTube. O sea, en qué tiempo? de madrugada, o sea, básicamente mucho de la chamba de escritura de este libro ha sido de madrugada, ¿no? Y cosas que he tenido que ir viendo en ratos muertos, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, los videos o las cuestiones, esas son cosas que se van en ratos muertos, ya, voy buscando este pasaje, ¿no? Entonces, como te decía, libros sobre Alan García hay muy pocos, hay una tesis muy buena de Cynthia Sandor, que es académica ¿Mm? de la Universidad del Pacífico, que hasta ahora no se ha publicado, es una tesis que está en inglés, es una tesis doctoral, y es muy buena sobre el periodo de los 80, pero por ejemplo no hay un gran texto sobre la UNDA hasta ahora, más allá de los hagiográficos editados por Rodríguez Canseco, no hay más, Mm. ¿no? Nadie ha hecho todavía un gran texto ni sobre el primer gobierno ni sobre el segundo gobierno de la UNDA, ¿no? Entonces, los 80 además es una época muy rica porque también te da expresiones culturales que no las he puesto a los herederos de Fujimori porque creo que este era un libro mucho más político, pero que en el último dictador sí aparece, ¿no? En el último dictador sí estaban los de arriba y los de abajo, estaba la tecnocumbia, estaba el uso de los medios de comunicación, aparece el Laura Bozzo, los cómicos ambulantes, ¿no? Entonces, creo que en los 90 daba para eso y creo que los 80 da para hacer esa mezcla, obviamente también con el periodo de violencia, ¿no? Creo que también eso Que es... ha sido, bueno, de mi pequeña opinión, la época más terrorífica, más inestable, insegura y trágica de la historia política del Perú contemporáneo, ¿no? O sea, cuando dicen, no, este gobierno es un desastre, el peor que hemos tenido, no, 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 no. Oh, el Alan gobierno, el García uno, primer gobierno eso de Alan fue García, el no, apocalipsis, o el sea, primer gobierno de Alan García sigue teniendo el récord imbatido de ser el no, 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 peor, pero ¿no? de lejos, o sea, Lejos. no, Pedro Castillo es chancalla medio, digamos, comparado con Alan García uno. O sea, uno ve el manejo macroeconómico de Pedro Castillo y piensa que estamos ante un gobierno de derecha, ¿no?
No, Castillo es un estadista al costado de Alan García uno, o sea, no hay forma, no hay manera de decir que este es el peor gobierno que hemos tenido. Es uno de los peores, sin duda, sin Sí, duda, clarísimo. Pero claro, pero no es peor que García, pues. bueno, que los primeros que te dicen que el peor del gobierno de Castillo es el peor de la historia son apristas. Bueno, pero esa elección de ese momento de la historia del Perú, efectivamente, no se ha escrito. Hay publicaciones una vez más aisladas sobre temas muy específicos y puntuales, pero yo sí creo que ese espacio está por llenarse, ese espacio no ha sido todavía abordado. Y sería increíble que tú le entres a ese tema con la prolijidad, el estilo y la seriedad que le has puesto a estos libros, que a mí realmente me han impresionado de una manera significativa y positiva. Y yo creo que cualquier historiador del futuro te lo va a agradecer. Porque, pues no se te escapa nada. No se te escapa absolutamente nada. Es alucinante. Y aún así hay cosas que he sacado, que por ejemplo, había toda una línea que creo que me va a quedar para otra publicación futura. De alguna u otra manera, la incursión del fútbol dentro de la política en los herederos de Fujimori fue una línea que, a decisión, porque el libro ya se nos estaba escapando de largo, y aún así ha quedado largo, Sí. es una línea que, por ejemplo, sería interesante cubrir porque en el Perú no se ha escrito mucho tampoco al respecto, ¿no? O sea, tú tienes algunas cosas escritas sobre Berlín 36, tengo una parte... Oye, pero tú ya quieres abarcar todo, tampoco, pues, tampoco Claro, puedes ser ya, entonces ambicioso porque si no, no aterrizas. claro, Además, entonces la línea del fútbol sí está presente en ambos libros, ¿no? Sí, de alguna u otra manera, porque claro, en Los Herederos aparece un poco alguno de los pollos blancos ligados al fútbol, Mm. o aparece el tema de la selección haciendo campaña por Keiko Fujimori en el 2021, ¿no? Pero claro, hay más cosas, ¿no? Que creo que dan para un volumen aparte de ese vínculo, ¿no? Mi consejo, dale prioridad a este proyecto que tienes de abarcar los 80s de Alan García, Sendero Luminoso, el MRTA, porque Y ese Belaúnde, libro además, ¿no? Porque Belaúnde, Belaúnde es el hueco, ¿no? Es algo que, o sea, sobre el segundo gobierno de Belaúnde, creo que lo único que hay así meridianamente, vamos, con cierto grado de prolijidad, es un libro escrito por el propio Bitocho, que es este libro de los ministros de Belaúnde hace uh-huh, cientos de años, pero no hay un libro que de alguna u otra manera diga qué pasaba, ¿no? O sea, Marcos y Fuentes cuenta la famosa anécdota de Ulloa, quién era Ulloa y de sus aficiones ilegales, ¿no? Por decirlo de modo delicado. Pero claro, pues para un chico de 20, 22 años, pues Ulloa, que es bon vivant que termina de presidente del Consejo de Ministros y con algunos gustos por productos peruanos de exportación no tradicional, pues no le dice mucho, ¿no? Bueno, mi querido José Alejandro, oye, nada, una vez más te felicito, pero y me saco el sombrero ante estas publicaciones que me han... Yo pensé que dije, ya con esto acá se coronó José Alejandro Godoy, pero con este último, wow, o sea, ya uno dice, pues, después, ¿qué sigue? ¿Ah? Son libros realmente imprescindibles, o sea, uno no puede pasar por la vida sin conocer o leer estas publicaciones. No leerlos es vivir en la ignorancia. Y entrar a leerlos es meterse en la máquina del tiempo, en el túnel del tiempo, que es lo que me ha pasado a mí. Además, la cantidad de nombres que yo ya había olvidado y comienzan a aparecer con imágenes y todo. Alucinante, impresionante. Sí, Gracias, ¿ah? Gracias. nada, Pedro. Y una última cosa sobre Los Cerebros. Es un libro que he procurado hacer de alguna u otra manera un poquito más visual, un poquito más cronicado que el otro. Porque creo que sí había que
digamos, a pesar que muchas son escenas, por ejemplo, la famosa escena de Toledo con Maiman, de Brisas del Titicaca, captada por Marcos y Pérez, esa es una escena sabrosa que había que contar, ¿no? O sea, había que volverla a poner, porque creo que ese tipo de escenas que pueden ser un poquito más anecdóticas le dan salsa a un texto que creo que lo que hace precisamente es para quienes tenemos de 40 para arriba, nos meten en el túnel del tiempo, y ahí tienes 40 o menos, más bien le dicen, oye, esto fue lo que pasó mientras yo estaba creciendo. Es verdad, es verdad. Ahora, los dos se leen súper bien, ¿eh? Es verdad que, digamos, siendo este libro más gordo que el anterior, tenía que mejorar el estilo de la crónica y yo creo que lo logras. O sea que, de verdad que, nuevamente, mis felicitaciones, mi admiración y reconocimiento por publicar este par de aportes para la historia, y yo creo que deberían convertirse en libros de lectura obligatoria en los colegios, ¿no? Porque esta es parte de nuestra historia reciente y que lamentablemente en el Perú la historia, como no la conocemos, tiende a repetirse. Y eso es muy peligroso en un país con instituciones tan frágiles y tan corruptas como las peruanas. Bueno, José Alejandro, muchísimas gracias nuevamente, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el sábado en la FIL. Nos vemos el sábado en la FIL. Pedro va a estar presentando el libro junto a Paula Muñoz, politóloga, profesora de la Universidad del Pacífico, y Jaime Chincha, que todos conocen, para comentar un poco las distintas aristas de este texto largo, pero que creo que se puede leer fácilmente y que creo que ayuda a entender cómo es que llegamos a este momento en el que todos nos preguntamos, como Pedro lo ha hecho durante toda la entrevista, y no me ha podido sacar una respuesta de ¿qué hacemos? Y ahí te doy una última respuesta. Si tuviera esa receta, Pedro, créeme que inmediatamente ya lo hubiera publicado. O te habrías postulado a la presidencia de la República. No, por favor, no me desees ese mal, por favor. No me desees ese mal. Bueno, solamente espero que la pestilencia no vaya a jodernos la tarde en la FIL. Esperemos que se sea. Un fuerte abrazo y nuevamente mis felicitaciones, José Alejandro. Listo, gracias Pedro, un abrazo. Con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chao.